A nivel general, se presentan diversas circunstancias para cada persona en la Tierra. Se presentan circunstancias positivas, pero también se pueden presentar circunstancias negativas, ¿verdad? Y cuando se presentan las circunstancias negativas, pensemos por un momento a dónde usted acudió antes y a dónde acuden en general las personas normalmente. Si hay un problema, hay una circunstancia que hay que definir, que hay que decidir, pero no la entiendo, no sé qué hacer. Se podría ser familiar evocando tiempos antiguos o mirando a nuestro alrededor, que de pronto se podría acudir al familiar, se podría acudir al abogado, se podría acudir al vecino, se podría acudir al político, se podría acudir de pronto a las redes sociales, se podría acudir al agorero, al brujo o al hechicero, a ver qué pasa, que a través de ellos nos digan algo. Se podría invocar un espíritu de un muerto o de un familiar. Todas esas cosas son lugares y recursos que muchas veces a nivel humano podríamos utilizar en medio de la ignorancia espiritual. ¿Amén? Entonces, cada uno evocamos allí en nuestro corazón, sí, seguramente alguna vez buscando soluciones sin saber cómo solucionarlo, acudí a X persona o a ciertos lugares. Y normalmente a nivel general se buscan las soluciones prontas y rápidas, sin mirar el cómo y sin mirar el dónde, o el dónde y el cómo, ni a quién. Y el propósito es precisamente buscar respuestas rápidas y posibles cuanto antes, porque todo lo quiero ya. Y esperar no me gusta, entonces quiero ya la respuesta y como sea la consigo, sin mirar las consecuencias de mis decisiones y sin mirar las consecuencias de a quién consulto, a quién voy y de quién dependo. Entonces se cumple aquí lo que dice la palabra. Hay caminos que parecen ¿qué? Derechos, pero al final son caminos de muerte, ¿cierto? En un momento así se puede consultar a alguien y eso parece derecho. Se puede ir a una red social, se puede buscar la opinión de alguien y parece bien, pero no siempre sucede que es lo correcto. Se puede uno equivocar y cualquier persona se puede equivocar y encontrar que con el tiempo, el haber acudido, el haber tomado X decisión, el haber consultado con alguien equivocado, lleva a dolor mayor, a consecuencias negativas y a sentirse la persona cada vez más atrapada en los problemas y en las dificultades. ¿Amén? Entonces, a nivel del mundo, hay un ambiente de oscuridad espiritual. A nivel del mundo hay un ambiente de oscuridad espiritual. Y en ese ambiente de oscuridad hay alguien que maneja la tierra. ¿Quién es? ¿Quién maneja la tierra? ¿Quién intenta dirigir el mundo aquí en la tierra? El príncipe de la oscuridad, Satanás. Él reclama esos derechos y pretende mantener a la gente ciega con sus vendas en los ojos y mantenerla así para impedir que conozca la verdad. Porque el diablo sabe que si se conoce la verdad, la persona llegará a ser libre. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad, ¿qué? Lo hará libre. ¿Cuántos queremos conocer la verdad? Y la verdad nos puede hacer libres. Entonces, si la persona no conoce la verdad de la palabra que está en la palabra de Dios, entonces se mantendrá ciega y estará siendo guiada sin darse cuenta por un espíritu de mentira que lo va a sostener y lo va a mantener así, hasta que ¿qué? Hasta que un día pueda llegar a conocer la palabra de Dios. Mientras la persona se mantiene engañada en este ambiente espiritual que la rodea por causa de no conocer la verdad, entonces llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se podrá llegar a esas conclusiones? Sí, muchas veces. Y parecer que algo muy bueno es muy malo. Y al revés, algo muy negativo para el ser humano parece ser buenísimo. Me gusta, me encanta, voy a quedarme ahí. ¿Cuántas veces en las redes sociales puede pasar eso? Me quedo ahí. Pero ser un ambiente y una puerta que esclaviza y destruye al ser humano. Entonces, ¿qué necesitamos para ver con claridad en este mundo?
para tomar decisiones correctas, para dar pasos seguros y saber que si el mundo está en oscuridad, por donde tú y yo vamos a caminar derechos y seguros. No voy a mandar el pie allá porque veo bien que hay una grada aquí. Pero en el campo espiritual, si no sabemos movernos, sí, podemos caer, resbalar y caer como esclavos. Amén. Entonces, diga conmigo, en la palabra de Dios está la luz. Está la luz. Y esa luz alumbra en medio de la oscuridad de este mundo. En la palabra de Dios se encuentra la vida. Para que en un mundo de muerte como este, porque este es un mundo espiritualmente de muerte, haya vida. Que haya gente cristiana en la tierra llena de luz. Aunque el ambiente espiritual general del mundo es maldad, opresión, destrucción. ¿Hay gente que pueda tener esa luz? Sí, hay gente que tiene luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos esa luz? Todo el que cree en Jesús tiene esa luz. Levante su manita. ¿Cuántos aceptamos que Jesús, que es la luz, está en nuestro corazón? Entonces tú eres uno de esos que alumbran en medio de la oscuridad del mundo. Entonces es necesario mirar la palabra de Dios, pero no mirarla como un libro más del montón que se pone en la biblioteca y se vuelve a sacar. Porque la palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios, dile al que está al lado, es pan vivo. Ese es el tema de esta noche. La palabra de Dios es pan vivo. Dile al que está al otro lado, la palabra de Dios es pan vivo. Amén. ¿Alguien se quiere comer un pedazo de pan bien duro, sin sabor, y de pronto que le salga moho por encima? No, pues la palabra de Dios no tiene nada de eso. La palabra de Dios es pan fresco todos los días. Aplaudimos al Señor en esta noche. La palabra de Dios es pan vivo. Y no le vengo a hablar de la palabra de Dios como un libro, le vengo a hablar la palabra de Dios como una persona. Porque la palabra de Dios es la revelación del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios es el manual de vida que Dios ha dejado a todos los seres humanos para que aprendamos a vivir en la tierra. O sea que no conocerla, ¿qué significa? No conocer la palabra, ¿qué significa? Es andar al revés. Es andar ciego, esclavo y muerto. En últimas muerto, espiritualmente hablando. Pero tengo religión, no es una religión la que salva a nadie. Es una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Jesús. Él es la persona. Él es la persona. Por eso la palabra de Dios, en ella encontramos respuestas. ¿Para qué? Para todo. Tú tienes cualquier problema que tengas, ve a la palabra de Dios. En la palabra hay respuestas para todas las cosas, para todas las circunstancias, en el campo familiar, en el campo personal, en el campo sentimental, en el campo económico, en el campo de la salud, en el campo familiar, en todos los campos, aún en el campo sexual, en todos los campos. Dios nos habla a través de la palabra. Dios es perfecto y no se equivocó al escribir la palabra de Dios. No le faltó tampoco, nadie puede decirle le faltó. ¿Le ayudamos a agregar esto, Señor? ¿Le aconsejo que le agregue esto? ¿Alguien podría aconsejar a Dios? Dios es un Dios bueno, perfecto y sabio. Amén. Entonces diga conmigo, en la palabra tengo las respuestas para mi vida. Para toda mi vida. La palabra lo sostiene a uno en todo tiempo. Ella es mi sostén. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. ¿Qué dice la Biblia? A ver, todos la leemos. Tu palabra es ¿qué? Lámpara que guía mis pies. ¿Y qué más? Y es una luz para mi camino. De nuevo, leámoslo poniendo atención a lo que estamos leyendo. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Si el mundo está en plena oscuridad espiritual y Dios te da esa lámpara, ¿qué sucede con una lámpara? Tú la tomas y vas con ella. Y aunque está todo oscuro, tú ves.
Tú ves claro porque esa lámpara es perfecta y tiene la luz suficiente para guiar mis pasos. Y sé exactamente por dónde debo ir, hasta dónde debo llegar, si debo cruzar, si no debo cruzar, cómo debo caminar. Esa es la palabra de Dios, una lámpara que ilumina tu vida y mi vida. Una lámpara para vivir cada día en medio de este mundo tan oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios ilumina el camino, muestra por dónde ir. No pasa como dijimos antes, hay caminos que parecen derechos, pero al final son de muerte. Cuando una persona lleva la lámpara no cae en esos caminos, porque la misma palabra le muestra por dónde ir. Y así no tengas la Biblia abierta, si eres una persona que medita la palabra a diario, el Espíritu Santo mismo se encarga de traerla en el instante que uno la necesita. A la mente la trae, a la boca la trae, en la oración la trae. Le pregunta al Espíritu Santo y él mismo le trae la respuesta, porque meditas a diario la palabra, ahí está en tu corazón. Y el mismo Espíritu la toma y te la recuerda cuando tú la necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos la dejó para que entendamos quién es Él. ¿Cuántos deseamos saber quién es Dios? Hay millones de dioses en distintos países. Millones de dioses. A todos se le llama Dios, a la vaca se le llama Dios, al burro se le llama Dios, a la lluvia se le llama Dios. Pero el Dios creador del universo es el único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Él es el único Dios verdadero. Por encima de todos. Por eso dice el Señor, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Muchos pretenden ser reyes, pero el único rey verdadero se llama Jesús. Amén. Entonces, el único Dios verdadero, con Él, conociendo la palabra, vivimos seguros cada día y caminamos confiados en Él y de acuerdo a su palabra. Podrás tener alrededor mucha gente y muchos no conocer la palabra, pero si tú caminas conociendo la palabra, aun cuando muchos toman decisiones equivocadas, tú no las vas a tomar, porque el Espíritu de Dios y su palabra te guían. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios, diga conmigo, no es un libro más. Dile al que está al lado, no es un libro más. La palabra de Dios es espíritu. ¿Aquí cuántos son espíritus? Diga yo. Todos acá somos espíritu. A ver, levante su mano y diga, yo soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Yo soy un espíritu que tengo un alma y vivo en este cuerpo. Pon la mano en el cuerpo, di, mi cuerpo es un préstamo de Dios para estar acá. Y mientras yo esté acá en este cuerpo, mi espíritu y mi alma siguen aquí. Pero cuando mi cuerpo se quede o ya fallezca, mi espíritu y mi alma fluyen al lugar donde Dios tiene destinado ese lugar para las personas que caminan con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, San Juan 6:63 nos lo dice bien claro. ¿Por qué le hablo de espíritu? Porque es que la palabra de Dios es espíritu, diseñada para llegar a un espíritu, y tú eres espíritu, entonces Dios nos dispone para recibirla realmente con claridad. San Juan 6:63, ¿qué dice la Biblia? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién hablaba eso? El Señor Jesús. Dice, solo el Espíritu da vida. ¿Quién da vida? Solo el Espíritu. Y la palabra es espíritu. Por eso no es un libro más. El libro de geografía, de matemática, de historia patria, de inglés, se queda ahí en la biblioteca y se puede olvidar con el tiempo. Cualquier libro de ciencia se olvidará con el tiempo. Pero la palabra de Dios entra al espíritu tuyo y jamás la olvidarás. ¿Cuántos alabamos a Dios? Jamás olvidaremos la palabra. No se va a borrar porque entra allá, dentro de ti. Es espíritu, espíritu y vida. Y esa palabra transforma todo. Amén. Transforma todo, va dentro de ti y va dentro de mí. Las palabras, dice el Señor, que yo les he hablado, son ¿qué? Ponla de nuevo, son espíritu
y son vida. San Juan 6:63, léalo conmigo de nuevo. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Nuestros esfuerzos humanos tienen límite, pero la palabra de Dios permanece. Y la palabra de Dios es la que entra al corazón del ser humano y lo transforma. O sea que alguien sin la palabra no es transformado, así diga que es cristiano. Sin la palabra no hay transformación. Amén. Entonces nosotros somos espíritus hechos a la imagen de Dios. Por tanto, capaces de recibir lo espiritual. Porque tú no eres un cuerpo. Tú eres más que un cuerpo. A veces juzgamos a una persona por lo externo. Pero dentro de ese cuerpo hay una gran persona por dentro. Entonces no juzguemos nunca a nadie, sin acercarnos, sin conocer las personas. Porque lo que realmente tiene valor es lo que está por dentro de ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios viene como espíritu a vivificarnos a cada uno de nosotros. El cuerpo es temporal y, sin embargo, aunque es temporal, se alimenta. ¿Cuántos alimentamos el cuerpo? Todos. Lo alimentamos con lo físico, con alimento físico, porque el cuerpo lo necesita. Pero el cuerpo tiene un límite aquí. Si el cuerpo es cuidado y es alimentado acá, en ese tiempo, ¿cuánto más debemos alimentar el hombre espiritual que hay por dentro de ti y de mí, que es eterno? Es eterno. Es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos llama a entender esto. El espíritu y el alma caminan para la eternidad. Por tanto, se alimenta de la palabra de Dios. Pero alguien podría alimentarlo con otra cosa, claro. Según lo que mires, según lo que escuches, según lo que hagas, lo que hables, con eso se alimenta nuestro ser interior. Por eso el Señor, que nos conoce tanto, anhela que la palabra sea conocida por todos nosotros para vivificarnos y transformarnos. En San Juan 1:1, que dice la Biblia, leámoslo juntos. En el principio, a ver, se oye una voz. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. De nuevo, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando hablamos de la palabra, pareciera, nos acordamos de la Biblia, el libro. Pero yo te hablo más que eso. Yo te hablo más allá de un libro. La palabra de Dios es eterna. Nadie la creó. Existe desde el principio. La palabra es Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es Dios. No el libro. La palabra es Dios. Por eso dice la Biblia, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. Está escrita en un libro, pero la palabra toma vida cuando alguien la mira y se detiene en ella, se levanta y entra al corazón de cualquiera. Que días leí un comentario que decía, yo soy un científico y aunque no creo en Dios ni en la palabra, cuando estoy en problemas leo la palabra y algo pasa en mí. Digo, no sé qué pasa, ¿será que es Dios? Hace la pregunta, ¿cómo le parece? Porque la palabra está viva y es espíritu. Vemos cómo desde el principio entonces ya existía. Diga, la palabra de Dios, dile al que está al lado, es Jesús. La palabra de Dios, dile al que está al lado, es Jesús. A ver, ¿convencidos cuántos? La palabra de Dios es Jesús. Por eso dice la Biblia en San Juan 1:17 que el verbo se hizo carne. Esa misma palabra se hizo carne un día, vino y se manifestó, tomó un cuerpo de carne y sangre, dice la palabra, y se manifestó en medio de nosotros. Pero ya existía. Jesús tomó ese nombre. Dios Papá se lo da y le da el cuerpo. Ve a la tierra. Y viene a la tierra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Se llama Jesús,
La palabra de Dios, diga conmigo, se llama Jesús. Alabamos al Señor. Quien no lee la palabra, ¿cómo está con Jesús? Quien no lee la palabra, ¿cómo está con el Señor Jesús? Se puede nombrar, pero no se conoce. Es necesario la palabra y la relación. ¿Para qué? Para conocerlo verdaderamente, ir conociéndolo de verdad. Amén. Diga, en la medida que leo la palabra, la medito, voy conociendo a Jesús. Amén. Algo importante, como un punto 2 lo daría. El primero que di fue la palabra de Dios es pan vivo. Como un punto 2 diría, no acatar la palabra de Dios es caer en error. No acatar la palabra de Dios es caer en un error. Y en un error terrible. Hay personas que declaran no creer la palabra de Dios, que declaran tener sus propias doctrinas, sus propios conceptos y sus propios argumentos y pretenden decir que Dios miente o pretenden decir que Dios se ha equivocado e intentan con sus argumentos justificar todas las cosas que piensan. Amén. Pero vemos que Dios no se ha equivocado. Hay otras personas que pueden ver en la Biblia su propio pecado, pero como me gusta vivir ese pecado, entonces me gustaría arrancar las hojas de la Biblia o cambiarle algo a la palabra. Y Dios es un Dios tan perfecto que así alguien le arranque las hojas a la Biblia y quiera vivir a su manera, en el campo espiritual la Biblia sigue siendo la misma, sigue siendo igual, permanece para siempre. ¿A qué nos llama el Señor? A que en la medida que nos encontremos en la palabra como en un espejo, viéndonos a nosotros mismos, nuestra vida se vaya enderezando. Algo que Dios quiere enseñarnos es que la palabra de Dios es perfecta y que no se equivoca y que es veraz y que no tiene ningún error. Por eso se le dice que es la palabra infalible. No cambia, no ha cometido ningún error. Dios no necesitó a nadie para preguntarle o para pedirle un consejo o pedirle una opinión, ni lo va a buscar tampoco. El libro de Isaías es bien claro sobre esto y nos habla de la perfección y la grandeza del Dios incomparable. Isaías 40 habla perfectamente de este tema también, donde nos dice cómo Él no necesitó de nadie para hablar y hacer lo que Él dispuso a hacer. Amén. Diga, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Isaías 48 nos lo habla bien claro también. ¿Podrá alguien querer cambiar la palabra, quitarle, anexarle o redactarle diferente a algún versículo? Pero la palabra dice lo siguiente. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia? La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. De nuevo, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Así alguien quisiera cambiarla, permanece. Así un gobierno quisiera cambiar todas las normas y establecerlas del hombre aquí en la tierra, la palabra sigue vigente en el campo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la hierba se seca y la flor se marchita, nos revela cómo lo material, lo físico, tiene un límite. Tiene un límite, tiene un tiempo, es algo que pasa. Por bella que sea, por hermosa que sea, por la fuerza sobrenatural que alguien tenga, tendrá un tiempo en que se le van a agotar. Tendrá un tiempo en que estas cosas van a menguar y se van a acabar. Porque lo temporal cambia y se acaba. Amén. Pero la palabra, aunque todo lo temporal pase, diga, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no cambia. Así cambian las culturas, las modas, las temporadas, se renueve la tecnología, que eso ya era anunciado por el Señor en la misma palabra de Dios, lo que iba a anunciar, lo que iba a pasar cada 2 años, cómo se multiplicaría el conocimiento humano. Eso fue anunciado para el Señor, por el Señor, y no es nada nuevo para Él. Entonces, todo esto nos lo anuncia con anterioridad. Y para todas las épocas, esta palabra, diga conmigo, sigue siendo la misma. Permanece en sus principios, permanece en su visión y permanece en su concepto. Quien no crea la palabra y no la tenga en cuenta, una persona a nivel general que no crea la palabra o no tenga en cuenta la palabra,
o no la lea, sencillamente está tan ocupada la persona que no tiene tiempo, pues está caminando ciego en esta tierra y está expuesto a ser destruido. Fácilmente está expuesto. Amén, porque no tiene cobertura. Una religión no da cobertura, una tradición, una repetidera de cosas no da cobertura. El que da la cobertura se llama Jesucristo. Y si lo conocemos a diario, tenemos esa cobertura del cielo. Amén. Entonces, vive la vida una persona así, que no conoce la palabra o que la ignora o que no la quiere tener en cuenta, vive ciega espiritualmente hablando. Por tanto, podríamos decir que puede vivir como esclavo o como muerto y no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque sigue sometido a ese espíritu de engaño que hay en el mundo espiritual. Entonces, una persona podría decir, yo soy cristiano, pero solo tengo en cuenta algunas cosas, otras no. Yo quiero vivir como cristiano, sí, pero de cierta manera. Alcanzo a obedecer o a creer esto y obedezco esto, pero esta parte no. Pues Dios te dice que te llamó a conocerlo y a que tú y yo seamos transformados completamente. Amén. Cuando una persona solamente tiene en cuenta algunas cosas y otras no, está sin darse cuenta abriendo puertas a Satanás fácilmente. Peor aún, porque si conoce la palabra y fácilmente se las deja abiertas, es peor para la persona creyente. Porque voluntariamente, conociendo las cosas, permanece indiferente a lo que el Señor mismo está enseñando, que hay que arreglar, que hay que corregir, que hay que enderezar. Entonces, puede caer una persona que poco lee la palabra de Dios o no la tiene en cuenta, fácilmente cae en tentación. La propuesta puede llegarle y no tiene la fuerza para resistir la oferta que el mundo le ofrece, que el diablo ofrece, que la carne desata también. Viene de cualquier manera y en bandeja de plata viene la propuesta a ver si se cae en tentación. Una persona que poco lee la palabra cae en actitudes incorrectas que con el tiempo se normalizan, costumbres, hábitos, aún en la intimidad de su casa y de su cuarto, tener actitudes que no son correctas delante de Dios, pero que como no está pasando nada así como tan notorio, se me vuelven normales. Y Dios no acepta eso. Sabe cómo nos encuentra cada uno y algo bello delante de Dios es la sinceridad y el deseo de agarrarme de la mano de Él. Señor, y si tú lo dices, yo quiero esa transformación. En mi fuerza yo no soy capaz de cambiar esto, pero si tú me ayudas, es posible un cambio. Es posible un milagro, es posible la sanidad, es posible que esto que me sometía, me debilitaba, me esclavizaba, se ha quitado de mí, porque Jesús es la vida. ¿Cuántos dicen amén? La indiferencia a la palabra hace que el pecado se vuelva normal. Entonces se cae en un gran problema. Y alguien que viene cada tanto a oír la palabra acá, y solamente se contenta con eso y no busca diariamente relacionarse con Dios y oírla, pues puede caer en cosas que parecen normales pero que son incorrectas delante de Dios. Por ejemplo, te doy ejemplos así generales. Bueno, yo leo la palabra de vez en cuando. Cuando a mí me quede tiempo, me sobre tiempo, la leo. Eso ya es una puerta abierta para que el enemigo trabaje. Porque entre más se lea la palabra y se medite, más fe se levanta en el corazón de la persona. Amén. Porque la fe, diga conmigo, viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien dice, no, yo voy a la iglesia cuando me quede tiempo, cuando me sobre tiempo, de vez en cuando tenga ganas, no está caminando guiado por el Espíritu, sino guiado por sus deseos humanos. Cuando una persona dice, no, yo acato esto de la palabra, pero estas cosas no, Dios me muestra que enderece esto en mi vida, pero a mí me place vivir así, entonces también está abriendo puertas, las mantiene abiertas en contra de sí mismo. Participar en actividades que Dios mismo le dice, no debes ya estar ahí. No, pero nadie más me ve, pero Dios sí. Y cuando poca palabra hay en el corazón, entonces hacerlo y vivirlo así
con descuido, no hay problema. ¿Por qué? Porque el espíritu está apagado. Pero cuando el espíritu está fuerte, eso es algo que se percibe tan fácil. Y no cuesta decir no. O no cuesta decir sí, según lo que se necesite. Agradando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice el Señor en el libro de Oseas 4:6. ¿Qué dice la palabra? A ver, leámoslo juntos. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos no sean bendecidos? Pues dejar de leer la palabra hace eso. Que los hijos tuyos no sean bendecidos. Pero si la leemos la palabra y le damos al Señor el lugar que a Él le corresponde cada día, entonces el Señor mismo se encargará de traer una cobertura sobrenatural a tu descendencia. Amén. Entonces dice la Biblia, mi pueblo, y era el pueblo de Israel. El Señor se refiere a su propio pueblo llamado por Dios. Entonces Él no acepta que alguien que venga a ser cristiano y diga, yo soy hijo de Dios. No lea la palabra, no la medite y no lo escuche a Él. Pero es que estoy tan ocupado, tengo tanto que hacer todos los días, pero gracias a quién podemos hacer algo. ¿Gracias a quién? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Por qué puedes moverte cada mañana? ¿Por qué podemos respirar cada mañana? Gracias a Dios. Un movimiento tuyo es motivo de alabar a Dios. Mover las manos, caminar, pues alguien diría, pues qué tonto eso, ¿no? Pero sepa que tu cuerpo muestra la grandeza de Dios. Y todo lo que eres tú, tu cuerpo es un milagro del cielo. Y caminar, respirar, oír, ver es motivo de gratitud al Señor todos los días. Entonces alguien que diga, no, es que no me queda tiempo. El tiempo, ¿quién lo da? La vida, ¿quién lo da? Si Dios dijera, te vienes hoy conmigo. Tantos proyectos que tengo, Señor. Tanta juventud que tengo todavía. Tanto futuro que tengo por todavía. Entonces no juguemos con el Señor. Más bien tomemos en serio el llamado y acatemos el valor de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque el propósito de Dios es abrirnos el entendimiento espiritual y que lo conozcamos de verdad a Él. Amén. Esa falta no es solamente de conocimiento intelectual, porque alguien puede decir, yo conozco al Señor, yo ya he leído la Biblia muchas veces y todo lo demás. Entonces se queda como una información. Es más bien que conociendo la palabra, no se le tenga en cuenta a Dios. Ah, no, sí, yo oigo, yo ya conozco tal cosa, pero se ignora a Dios en el diario vivir, en las decisiones que se toman. Él no es tenido en cuenta. Fácilmente se le pregunta, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Con este plan que tengo? ¿Con esta decisión? ¿Con este deseo que tengo? ¿Estás de acuerdo? O hasta que no tenemos problemas, no le decimos, Señor, ayúdame, arrégleme, hágame. Por eso, el ignorar a Dios y el mirar la palabra como algo que queda a un lado para cuando me sobre el tiempo, es rechazar a Dios. Y cuando se rechaza a Dios, vienen consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De la separación y de la destrucción por algo que voluntariamente se hace. Tú y yo no somos llamados a dejar la palabra para de vez en cuando, sino para alimentarnos de ella, diga conmigo, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, digámosle a Dios, Señor, las 24 horas que me das son un regalo del cielo. Y de ellas te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo sacas exclusivamente para hablar con Dios? Exclusivamente. Alguien podría decir, no, pues yo manejando en el carro, yo he escuchado esos comentarios, yo manejando en el carro hablo con Dios. No, yo también. Y podemos hablar en cualquier lugar, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en el carro, en el bus, en el campo, en el pueblo, donde tú estés, porque tú eres templo de Él. Puedes hablar en cualquier lugar, pero Dios espera que tú y yo tengamos una relación íntima con Él,
donde dispongamos tiempo para Él también, para escucharlo, para acatar su voz todos los días. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, te hago una pregunta. Si se saca tiempo para todo, para trabajar, para estudiar, para jugar, para salir a pasear, para salir de compras, para ir al médico, para hacer tantas cosas, hay que sacar el tiempo. Una cita con alguien, se saca el tiempo. ¿Cómo se sentirá Dios al oír que uno de sus hijos le diga: hoy no tuve tiempo ni de oírte, ni de hablar contigo, ni de leer la palabra de Dios, ni de meditar lo que tú me digas? ¿Será que somos motivo de la complacencia del Señor al pensar así? Miremoslo por un momento. ¿Cómo decirle a Dios que nos da todo el tiempo que no tengo tiempo para Él? ¿Será eso motivo de complacencia del Señor? Con un corazón humilde podemos meditar esto e irnos respondiendo cada uno para hablar con Él. Porque la palabra no vuelve vacía hoy. Dios está haciendo algo en tu propio corazón y en el mío también. Entonces, al no decidir oír su palabra y entenderla, aunque una persona vaya a un templo cristiano y de vez en cuando escuche la palabra, no puede creer realmente conforme a lo que Dios quisiera que creyera. ¿Por qué? Porque es de vez en cuando que la escucha. No nos podemos conformar como antiguamente de ir a un templo cada 8 días y no más. Y agradezca a Dios que voy a hacer allá a buscarte. Agradezca que voy a sacar un ratico para usted. Así éramos, así era yo. Pero qué bueno ser sinceros con el Señor y venir a Él para darle el lugar que a Él le corresponde. Conocer a Dios como Él desea requiere de ti y de mí una determinación. Conocer a Dios es una determinación individual, porque alguien podría decir, como mi mamá ora, pues ya, ella ora por toda la familia. Como mi papá ora por toda la familia. O el cuñado, la cuñada, el primo, el hijo. No, la salvación es personal y cada uno debemos tener una relación individual. En este tiempo, meditando el libro de Reyes, podemos ver la variedad de reyes y al frente del pueblo de Dios. Y sin embargo, unos eran muy comprometidos con Dios, pero otros muy descuidados. ¿Y cómo les iba a los descuidados? Entonces Dios deja eso en la Biblia para enseñarnos sus principios. La relación con Dios es una determinación y meditar y oír la palabra es una decisión personal. Amén. San Lucas 8, 12 al 14 dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Leámoslo juntitos. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Y las semillas, que es la palabra de Dios, dice que cayeron entre espinos, representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, dice, de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Cuando alguien coge un aguacate antes de crecer lo suficiente y lo coge bien verde, ¿cómo será su sabor? ¿Le falta qué? Madurez. Cuando alguien puede coger una guanábana igual pequeñita, no tiene el desarrollo suficiente, ¿cómo es una guanábana al abrirla por dentro? ¿Tendrá el sabor, la dulzura, el jugo que normalmente tiene una buena guanábana? No. Igualmente, una persona no puede crecer espiritualmente si no decide recibir la palabra de Dios en su corazón. Dios no nos quiere como esta semilla, una en el camino, no, sí yo la escucho, pero el diablo la recoge y no la deja en el corazón. Otros oyen la palabra, son las semillas que caen sobre la roca, pero fácilmente el sol la seca. Las circunstancias, las tentaciones, se cree por un tiempo y dice y luego se apartan. O también la semilla que cae entre espinos, que representa tanta ocupación. Tengo tanto que hacer que no hay espacio para darle espacio a Dios. Realmente, perdónenme,
Pero yo siempre pienso en la muerte, no para irme, ya, pero Dios me la pone presente, no hoy ni porque mi esposo partió, siempre me lo pone claro y me hace ver si alguien se fuera, ¿qué? Le toca dejar todo y no es por la edad, cualquier persona podría irse. Y qué bueno es tener eso claro en nuestro corazón, de estar siempre listos. Cuidar nuestro corazón, no permitirle que las cosas de este mundo nos roben la relación con Él. Porque la mayor riqueza de un ser humano es Él mismo. Es la palabra misma en tu corazón y en el mío. Es Jesús haciéndose real en nosotros. Amén. Y 3, aceptar la palabra de Dios es recibir la vida. Éxodo 16:31 nos habla de cómo, leámoslo juntos, los israelitas llamaron maná al alimento. ¿Cómo era ese alimento que cayó 40 años sobre el desierto? Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. En otra dice a hojuelas con miel. O sea, me puse a meditar y debía saber muy rico, sabroso, y Dios me hacía ver un alimento completo, un alimento con todos los nutrientes que el hombre necesitaba para aguantar 40 años en el desierto. Dios no se equivocaba y todo lo que necesitaba en ese alimento se lo puso ahí. ¿Para qué? Para sostener los cuerpos de las personas durante 40 años en el desierto. Pero el Señor dio una orden y era: se levantarán bien temprano y lo van a tomar cada uno. No era vaya usted y recoja para toda la familia. Dice, cada uno se va a levantar y va a recoger antes de que salga el sol. Porque si el sol sale, se va a derretir rápidamente. Entonces, Dios nos habla simbólicamente a través de la palabra al día de hoy. El maná es la misma palabra de Dios hoy para nosotros. Y Dios nos dice, bien temprano, levántense a recibir el maná del cielo. Pero ¿qué pasa en la mente del ser humano? Tenemos que correr para todo. Yo tuve tiempos donde tenía 3 niños y tenía que correr haciendo loncheras, cuadrando todo, desayuno, todo, para que mi esposo y yo saliéramos a tiempo y los 3 niños también. ¿Logré eso? ¿Lo logramos en nuestra fuerza? Sí. Éramos bastante responsables en lo que hacíamos y llegábamos a tiempo siempre. Y ellos también, con todo lo que requerían. Pero un día el Señor también puso un pare y nos hizo ver esas cosas. Tanto correr, tanto desgastarse, y la vida de ustedes a nivel espiritual, ¿cómo está? Es necesario mirar cómo andamos cada uno, porque la vida pasa rápido y ese corre es para acá. Sí, hay que hacerlo, pero hay algo más importante primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que cada uno, entonces Dios nos llama a responsabilizarnos cada uno para buscar la porción de cada día. Es tu responsabilidad. Cuando ellos se levantaban temprano, encontraban el maná en buen estado. Pero cuando ya dejaba que el sol apareciera, ya no podían recogerlo porque estaba derretido. Igualmente, también dice la palabra que cuando tomaban el doble o más de la cuenta, se engusanaba lo que tomaban de más. O sea, no había obediencia. Pues Dios nos dice lo mismo. El maná fue un alimento completo para sostener el cuerpo. Si el maná fue suficiente y completo para sostener el cuerpo, el maná de hoy se llama Jesús. Él es el pan vivo que vino del cielo también, pero no solamente para sostener el cuerpo, para sostener el alma y el espíritu y para darte a ti vida eterna y para siempre. Ese maná lo necesitamos todos. En San Juan 6, 48, 51 dice la Biblia. A ver, leámoslo juntos. Leámoslo juntos, porque es lo que Jesús mismo le dice a sus discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el maná? ¿Quién es el pan vivo que vino del cielo para alimentarte a ti y a mí? A ver, leámoslo juntos. Yo soy el pan de vida. Dilo con tu boca. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que del que de él come no muera.
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús ya vino a la cruz. Jesús ya vino como el pan vivo para nosotros. Jesús dice, los que comieron el maná murieron, pero el que crea en mí no morirá, sino que vivirá. Podremos ver muerte física, pero espiritualmente viviremos para siempre. Él es el pan que sostiene todo el ser. Dios te dice, come de mi palabra, medítala cada día, sé sabio y date tú mismo el mejor regalo. A veces ni se come corriendo por llegar a hacer cosas. Y el mayor regalo es descuidado. La palabra Jesús, en la medida que tú y yo la meditemos cada día, desde muy temprano, Jesús se hará más y más real para cada uno de nosotros.